Permanece en mí, como yo en ti. Ámense unos a otros, Ámense unos a otros, como los amo yo. los amo yo. Permanece en mí, Permanece en mí, y como yo en ti. como yo en Ámense unos a otros, Ámense unos a otros, como los amo yo. como los amo. Fíjense como les digo, siempre es complicado este ejercicio de la reflexión y hacer la conciencia de buscar una reinterpretación a lo tradicional que por años hemos escuchado, ¿verdad? Y esta es una lectura particularmente difícil que pocas veces se escucha, ¿verdad? Hablar sobre esto y mucha gente trata de encajar esto de la lectura del endemoniado, pero yo me puse a pensar, ¿verdad? De este ejercicio que tenemos que hacer, ¿verdad? De leerlo desde nuestra piel como personas de la diversidad y tratar de darle un sentido, porque decimos que las escrituras son palabra viva y que nos habla a todas y todos. Entonces, cambiar esta perspectiva a veces bastante heterosexual de las cosas y tratar de traer esas historias a nuestras realidades, ¿verdad? Y también desaprender, ¿verdad? Estos mecanismos de literalismo que a veces hemos aprendido a leer las escrituras, porque creo que tendemos a veces a imaginarnos las historias como cuentos, ¿verdad? Y traemos estos personajes endemoniados como quizás nos los han pintado en este tiempo, como ese imaginario que tenemos. Pero es una lectura bien curiosa y me puse a poner atención en varias cosas que antes quizás no había puesto atención en este ejercicio de releer y de releer y de tratar de pedir la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a ver, pero hay más datos allá del endemoniado, porque a veces se centra la historia en el endemoniado, pero me llamaron, ahora que lo releí, me llamaba la atención otras situaciones también bien interesantes, que no las he escuchado en otras reflexiones y creo que se pasan por alto y son súper interesantes. Y decía, esta lectura es bien curiosa, pero también puede ser bien curiosa para nosotros. Y es que me puse a pensar primero en este imaginario que tenemos nosotros de lo que es un endemoniado, que no necesariamente es la misma concepción o la misma visión que la gente de ese tiempo, que incluso que la persona que escribió, la comunidad de fe que escribió este pasaje, ¿verdad? Tenía, ¿verdad? Definitivamente creo que no es posible que tengamos la misma concepción de a qué se estaba refiriendo. Y el contexto y todo, fíjense que también el nombre que le da, cuando hace que Jesús le pregunta a esta persona, ¿y es tu nombre Legión? Leí en un comentario, ¿verdad?, que era un mensaje también político al momento de escribir esta historia, porque estaban en esta situación de las legiones romanas, que eran el opresor, ¿verdad? Entonces, también hay tintes políticos que a veces ignoramos y que nos han enseñado que estas escrituras únicamente son espirituales, pero también había un mensaje político detrás de estos mensajes. Y decir que el nombre de este demonio que estaba dentro de esta persona de la legión tenía un poco que ver con esta concepción de las legiones romanas, que eran las opresoras del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, había muchas cosas, pero lo que me parece curioso es que si escuchamos y ponemos atención en la historia, fíjense bien que hay una persona que está endemoniada, que prácticamente es una persona que no encaja en la sociedad, porque dice que andaba desnuda, ¿verdad? Que no vivía en una casa normal, sino que estaba en los cementerios y que la mantenían atada para que estuviera segura, encadenada. Y que tenía bastante tiempo de estar en esa condición. O sea, era alguien que convivía en la comunidad, que ya sabía, es el endemoniado que anda desnudo, que vive en el cementerio, que pasa
encadenado, lo que tenemos que amarrar para que esté tranquilo. Viene Jesús, le trae la libertad a esta persona y la gente de la comunidad dice que se llena de miedo. Y eso me parece bien curioso, porque Jesús está haciendo un milagro sobre esta persona endemoniada. Y dice que la gente siente tanto miedo de esto que ha pasado y que encuentran a Jesús hablando con esta persona ya en su sano juicio y se llenan de miedo y llegan y le ruegan a Jesús que se vaya porque tienen miedo. Y eso me parece bien curioso, porque usualmente los milagros atraían a la gente y hacían que Jesús, y la gente seguía a Jesús por los milagros. Pero quizás como este no tenía nada que ver con comida, ¿verdad? Entonces era como, mira, mejor andate, ¿verdad? Y me pareció bien interesante cómo esta situación es muy parecida. Y sí, quizás nosotros, y fíjense bien que me puse a pensar que a nosotros se nos ha demonizado como personas LGBT. Y hemos escuchado mucho, sobre todo en el contexto evangélico, esta idea de que las personas LGBT tienen un demonio, ¿verdad? Y las personas quieren orar y sacarle un demonio a la gente. Y fíjense bien que es bien curioso que la gente en esta historia dice que mientras tenía, fíjense, dice que tenía bastante tiempo el endemoniado vivir en esa región, en esas condiciones, desnudo, quizás siendo violento para que lo amarraran, lo encadenaran y viviendo en un cementerio. Y la gente estaba tranquila. Y no dice que la gente tenía miedo del endemoniado. Pero cuando ocurre este mensaje de libertad, la gente tiene miedo. Ahora que está en su sano juicio y cuerdo, la gente tiene miedo y le dicen mejor andate. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando la libertad que nos trae Jesús a nosotros como personas de la diversidad, nos quitan ese demonio no de la homosexualidad, sino de la opresión y de la violencia que nos han interiorizado, de la homofobia que nos han... El verdadero demonio que quizás podemos tener es la homofobia internalizada de la que tenemos. Y Jesús viene y nos hace libres de esa homofobia y nos volvemos personas con un sano juicio, que nos aceptamos y nos amamos a nosotros mismos. Y cuando la gente nos ve personas seguras de nuestra sexualidad, de nuestra manera de vivir, nuestra diversidad, orgullosos de quienes somos, la gente tiene miedo y prefiere que ese mensaje de amor no llegue. Y entonces sí le dicen a Jesús, andate, no, ese mensaje de amor no lo queremos aquí. Y me ponía a pensar, ¿verdad? Cómo la gente quizás a nosotros en las iglesias, cuando estábamos con una actitud de sentirnos culpables, avergonzados, sí nos aceptaban en las iglesias, ¿verdad? Cuando nos sentimos humillados, cuando nos sentimos menos, cuando nos excluyen, cuando pasan orando constantemente porque nos ven como pobrecitos, ¿verdad? Están endemoniados, están enfermos. Sí nos aceptan en la iglesia con esa actitud. Pero si llegamos firmes y seguros de sentirnos amados por la divinidad, de sentirnos su reflejo, su creación, y que estamos viviendo bajo su voluntad, ahí la gente tiene miedo. Tiene miedo de nuestra libertad. Y es que es cierto, una vez Álvaro me dijo, la libertad da miedo. Y yo siento que a veces cuando la gente está acostumbrada, dicen, a vivir, ¿verdad? En esa jaula y te acostumbras y lo normalizas cuando sos libre y a veces no sabes cómo hacer porque nunca has vivido en libertad. Y a veces nos puede pasar a nosotros cuando empezamos en estos procesos, ¿verdad? Y hoy comentaba una historia con la gente en la comunidad que venimos temprano acá, de cómo a veces hemos normalizado nosotros el closet, que es un lugar de muerte, porque nos sentimos seguros, porque sentimos que si estamos en el closet la gente nos acepta, no tenemos problemas con nuestra familia, no tenemos problemas en nuestro trabajo, no tenemos que andar en marchas exponiéndonos, ¿verdad? Estamos en ese lugar de comodidad, pero es como un féretro cómodo donde estamos ahí, donde la sociedad nos mantiene sin movernos, donde nos quieren tener, muriendo lentamente. Pero Cristo nos viene y nos dice que salgamos de ahí. Y nosotros hemos decidido hacer esta comunidad, compartimos este amor de radical inclusión y a veces quizás nos hemos sentido cansados y agotados. A veces venimos, a veces nos sentimos alegres porque venimos bastante, a veces nos sentimos
no tan alegres porque habemos pocos. A veces nos sentimos cansados de estar haciendo lo mismo todas las semanas y sentimos que nos hacen falta manos para hacer más. Y quizás podríamos llegar a sentirnos como Elías, ¿verdad? Que ya basta, Señor, ya, mejor llévame allá, Señor, ya, quítame. Pero la divinidad dice que está con nosotros y manda a sus ángeles, y por eso creo que de vez en cuando pasan cosas en nuestra comunidad que nos dan fuerza. Hay momentos en nuestra comunidad que son como ese pan caliente, ese pan horneado y esa jarra de agua que nos dan fuerzas para seguir adelante. Y me puse a pensar esa última visita que tuvimos de los padres de Abiel y Fernando. Creo que fue una experiencia de tener ese pan y ese agua caliente en nuestra comunidad y ver que la divinidad está con nosotros. Pero nos hace falta que caminar. El ángel le dice, te doy esto porque te va a dar fuerzas para el camino que te espera porque es largo. No son muy alentadoras las palabras de sí, Señor, todavía nos hace falta 40 días y 40 noches, que son símbolos de transformación, ¿verdad? Pero creo que estamos transformándonos, estamos construyendo esta comunidad y creo que vamos viendo las evoluciones, no solo en la manera en la que hacemos nuestra liturgia, no solo en la manera en la que oramos, sino en la manera en la que estamos viviendo y aprendiendo a vivir el amor entre nosotros. Creo que hemos aprendido a convivir más con nuestras diferencias, hemos aprendido a dialogar, ¿verdad?, sobre las cosas que nos incomodan entre nosotros y no a callarlas y a actuar de manera violenta. Y a veces eso también viene de tener esta conciencia que dice la carta de los Gálatas, ¿verdad?, que ahora ya no vivimos por la ley, al menos no por esa ley tradicional, ese legalismo que aprendimos en las iglesias, sino que hemos aprendido a vivir bajo la ley del amor que Cristo nos ha enseñado. La reverenda dijo hace poco en una de sus reflexiones, creo que no es la ley para el hombre, ¿verdad? Sino es no es el hombre para la ley, sino la ley para el hombre, ¿verdad? Nosotros no somos los que tenemos que estar subyugados. Y la Escritura dice, me gustó esta versión porque dice, la ley es como una esclava que está como una maestra para guiarte. Pero a veces hemos sido nosotros los que tomamos los papeles de esclavos de la ley, ¿verdad? Cuando la ley era un instrumento que la divinidad puso en ese tiempo para guiarnos hacia ese mensaje de amor, ¿verdad? No se entendió, entonces vino Jesús y con su vida y con su manera de vivir y de andar en esta tierra, rompiendo esos esquemas tradicionales, hablando con las mujeres, conviviendo con los excluidos, estando lejos de los religiosos, nos enseña a vivir este mensaje de radical amor inclusivo. Y nos hace entender que ahora lo que tenemos que hacer es comprender este mensaje del amor liberador que nos comparte. Creo que somos bendecidos de estar en este espacio, de haber escuchado a quienes escuchamos, ¿verdad?, y de seguir escuchando y ahora reconocer en nuestras voces, ¿verdad?, la voz de la divinidad. Y por eso es importante que compartamos, no solo aquí en una reflexión, sino en los espacios virtuales en los que nos reunimos a convivir, compartamos nuestras experiencias. Son lo que enriquece a la comunidad y enriquece nuestras vidas. Estos martes que hemos estado teniendo conversatorios y escuchando las experiencias de las personas, hemos alcanzado y hemos recibido los mensajes. La misma gente que ha participado nos ha dicho, es una bendición haber escuchado esta experiencia, ¿verdad? Esto que he escuchado ha sido como un bálsamo para mi alma, ¿verdad?, porque nuestras experiencias son la voz de la divinidad para otras personas. Y la divinidad ahora nos ha hecho libres y al final le dice a esta persona, ¿verdad?, que está endemoniada, ve y cuéntale a los demás. Ahora nosotros contamos cómo hemos recibido esa libertad de Cristo, de sentirnos libres de esa homofobia que las iglesias inculcan y siembran en nuestra vida y la sociedad entera, ¿verdad? De eso hemos sido libres, ¿verdad? Hemos sido libres de los prejuicios, de los miedos, de esa idea errónea que teníamos, ¿verdad?, con la que la gente está cómoda muchas veces, ¿verdad?, de lo que la gente no tiene miedo. Y ahora por eso es importante que nosotros sigamos haciendo lo que hacemos acá, sigamos buscando crecer en este amor inclusivo. La lectura del Salmo decía también, ¿verdad?, que como el siervo busca las aguas cuando tiene sed, así que nuestra alma busque ser llena del amor de Dios.
que sintamos constantemente sed de seguir aprendiendo, ¿verdad? Que no sintamos que ya lo hemos alcanzado todo, que somos la comunidad perfecta, sino que estemos conscientes de que necesitamos más y más, ¿verdad? Aprender a amar más, porque el camino es largo. Nos hace falta seguir perfeccionando este camino del amor en que vivimos, hasta lograr que todas las personas aquí, las que ya estamos y las que vienen, de verdad nos sintamos plenamente amadas, ¿verdad? Porque todavía hay cositas en las que podemos mejorar, pero ese es ese proceso en el que estamos, de seguir caminando, de seguir avanzando, de seguir compartiendo este mensaje de libertad. Y yo creo que también a veces la gente ha dicho, me gusta el amor que se comparte, pero creo que también ese amor se ve reflejado en la libertad que nos ven vivir nuestra fe, en la libertad que nos ven ser quienes somos. Porque usualmente la gente va a estos espacios religiosos escondiendo quiénes son, ¿verdad? Fingiendo ser otras personas, tratando de que no se les doble el tacón en el culto cuando están danzando, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta de que hay algo raro ahí. Y aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Y la gente ve y algunos hasta se asustan de tanta pluma, dicen, ¿verdad? Entonces, pero es la libertad que ahora sentimos. Es ese sano juicio en el que ahora comprendemos el amor de Dios. La libertad que Jesús le dio a este endemoniado llenó de miedo a una sociedad entera, a un pueblo entero, ¿verdad? Y la libertad que Jesús nos da a nosotros ha llenado de miedo a esta sociedad. Porque han visto que hemos sido libres de ese pensamiento, ¿verdad?, homofóbico que nos tenía subyugados, que hemos comprendido que esa ley, ese legalismo que las iglesias viven, no es el mensaje de amor radicalmente inclusivo de la divinidad. Magdalitas, sigamos compartiendo en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con quienes nosotros convivamos en la semana, la libertad que Cristo nos ha dado. ¿De qué nos ha hecho libres? Para que esta sociedad siga cambiando, para que sigamos tocando vidas, para que sigamos llegando a personas que necesitan escuchar y experimentar también la libertad que nosotros hemos recibido. Amén. Con mi